Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Darly Salange Surquira y mi compañero es Germán Cortés y hoy les vamos a hablar un poco sobre las redes sociales. Bueno, para nosotros poder hablar de las redes sociales, primero debemos saber qué es una red social y podemos definirla como una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a un gran número de usuarios. Algunos de los ejemplos y los más conocidos actualmente son como Facebook, Snapchat, TikTok, Telegram, Pinterest, Instagram, entre un sinnúmero de plataformas que existen hoy en día. Sin embargo, para nosotros también poder ahondar más sobre ese tema, debemos saber la importancia de las redes sociales en la actualidad. Y es que debemos entender que actualmente las redes sociales se han convertido en una infraestructura digital clave para la información, para la comunicación y también para el crecimiento económico. Podemos partir de cuatro puntos muy importantes. Uno de ellos es la comunicación inmediata y global. Debemos tener en cuenta que ya para las redes sociales y para las plataformas no existen barreras geográficas. Personas, empresas, instituciones pueden comunicarse en cualquier momento y en tiempo real. Otra de ellas es el acceso de difusión de información. También debemos ver que es muy accesible en este momento poder dar información, subir información, también como aquella información que queremos adquirir. Otra de ellas es el impulso económico y empresarial. Para este sector ha sido de gran importancia, daba que sirve bastante y ha sido un apoyo para el tema del marketing. Todas las empresas actualmente lo utilizan precisamente por eso y la alta competitividad que da. Otra de ellas también es el impacto social y cultural. Todas las personas han cambiado su forma de relacionarse y de expresarse debido a esto. Sin embargo, para poder ir hacia las redes sociales debemos también tener en cuenta el origen del Internet. Más o menos para los años 1940 y antes de existir las redes sociales, eh, tuvo que existir el tema de los computadores. Mediante ellos se podía procesar información, pero no había una conexión entre ellos. Ahí fue donde creció este proyecto ARPANET, más o menos para el año 1969. Esto fue por Estados Unidos. Lo que quiso hacer Estados Unidos, y esto fue como dar un primer gran paso a lo que hoy conocemos como el Internet. Lo que hizo él fue eh, unir investigadores de dos universidades, como fue la UCLA y la Stanford, y realizar estudios donde ellos pudieran transmitir información sin necesidad de estar en el mismo lugar. Sin embargo, con el tiempo, pues toda esta red fue evolucionando hasta que se hizo necesario un lenguaje común para todos los equipos. Y pues esto también para que sirviera de que la información no se quedara a medias. Y fue más o menos para 1983 donde crearon este protocolo TCP, que era una serie de datos que podía recibir información de computador a computador. Sin embargo, este tema y esta serie de datos solamente la podían utilizar expertos. Entonces ahí fue donde apareció este personaje, Tim Berners-Lee. Él fue el creador de la más conocida World Wide Web. Esto hace referencia a las páginas web. Y él lo que hizo fue hacer una serie de datos donde no solamente pudieran utilizar expertos o científicos o personas con mucho estudio y todo el tema de la Internet, sino que también personas del común pudieran acceder a este tipo de información. Entonces lo que él hizo fue así, crear una serie de datos y crear las dichosas páginas web para que todas las personas del común pudieran con solamente dar un clic, poder acceder a documentos o a la información que fuera necesaria. Luego de esto hubo el surgimiento de las redes sociales, teniendo como primer lugar esta plataforma, Sidegrex, que fue la primer red social creada y esto fue para los años más o menos 90. Fue la primer plataforma que dejó crear perfiles y tener conexión en mensajería entre las personas. Gracias a esta plataforma dio inicio también esta que es la que conocemos actualmente, que es Facebook. Y luego de esta, de Facebook, hubo una expansión y fue donde empezó a evolucionar el sinnúmero de plataformas que conocemos hoy en día. Listo. También tenemos tipos de redes sociales y usos principales. Una de ellas son las redes sociales generales, que son donde se puede compartir todo tipo de información, fotos, comentarios, videos. También tenemos las profesionales, que son aquellas que están basadas en el trabajo. Las multimedias, que se basan en toda la información de video,
de imagen, audio, y las de mensajería, que son aquellas que nos permiten transmitir información de manera instantánea. Bueno, en todo el tema de las redes sociales debemos tener en cuenta que hay unas ventajas y hay unas desventajas. Algunas de las ventajas es la conectividad global, de que ya no importa si estamos en países diferentes o definitivamente estamos muy lejos, ya es muy fácil poder tener comunicación. También el acceso a información, ya podemos buscar todo tipo de información que necesitemos y a un clic la tenemos súper rápido. Algunas de de las desventajas es el tema de la adicción. Nosotros nos hemos vuelto muy dependientes de las redes sociales y también de los medios tecnológicos, de los celulares, de los computadores. Pasamos un sinnúmero de horas en eso. También la falta de privacidad. Ahorita es muy fácil poder acceder a la información de otras personas y también la información que uno sube a ciertas plataformas. Y también algo muy importante es la información falsa, de que no toda la información de que se sube a las redes, a las plataformas es verídica. Bueno, muy importante tener en cuenta en las redes sociales son los riesgos. El ciberacoso, que son aquellos mensajes que afectan a muchísimas personas y son ofensivos o intimidantes. Los fraudes, que es donde se engaña a todos los usuarios para robar información o en ciertas ocasiones también dinero. O la suplantación, que son aquellas personas que se hacen pasar por otras personas o incluso también crean perfiles falsos de páginas. Acá debemos ver algo muy importante y es la ética digital y las buenas prácticas. En todo tipo de plataforma y de red social debemos, uno, actuar con respeto de persona a persona y de todo lo que realicemos. Responsabilidad, siempre saber la información que subimos, tener en cuenta que no todas las personas tienen el mismo pensamiento idóneo para poder acatar la información que hay en las plataformas. Y sobre todo la seguridad, tener en cuenta de que en el mundo de la tecnología se mueven muchísimas cosas, ¿sí? Entonces siempre hay que ver un poco más allá, de tener esa responsabilidad en el manejo de todas las plataformas y las redes sociales. Buenas tardes, para continuar con lo que decía mi compañera, debemos tener en cuenta que hay varios puntos o resultados a raíz de todo esto que vamos a tocar en las siguientes diapositivas más adelante. Privacidad y seguridad. La privacidad y la seguridad son aspectos clave para, para el tema y el uso adecuado de las redes sociales. Muchas veces compartimos información personal sin tener en cuenta o los riesgos que puede traer esto. Para mí, cuidar la privacidad significa el configurar correctamente quién puede ver mis publicaciones, no compartir datos personales como mis direcciones, ubicaciones, donde estoy, mis contraseñas y aceptar solamente a las personas que conozco. En cuanto a la seguridad, es importante usar contraseñas fuertes y activar la protección en 2 pasos, si es posible, ya que pues obviamente esto hace que proteger mi cuenta y mi seguridad sea mucho más seguro en ese entorno digital. Usar de pronto mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, todo esto para que nuestro entorno digital sea un poco más seguro. Bueno, pasando al comportamiento y la ética digital, esto cuando hablo del comportamiento y de la ética digital es como yo me comporto cuando estoy en una red social. Esto quiere decir que, o sea, muchas personas olvidan que detrás de cada perfil, de cada pantalla, cada dispositivo, hay una persona con sentimientos y opiniones, la cual puede ser igual o diferente o pueden coincidir con nosotros, pero hay que tener muy en cuenta esto a la hora de pronto hacer o decir algo que pueda afectar a la otra persona. Para mí tener ética digital significa respetar a los demás como quiero que me respeten a mí, no insultar, no acosar, no escribir cosas que no debería decir. También implica ser responsable con lo que publico, no difundir información falsa y antes de comentar o compartir cualquier cosa que yo vea.
Creo que si todos aplicamos esas normas básicas en redes sociales, serán espacios más chéveres de convivir y de compartir con las demás personas. El contenido adecuado e inadecuado. Para mí el contenido adecuado es aquel que aporta algo positivo, ya sea informativo, sea de entretenimiento, sea para enviar un mensaje o compartir un mensaje sano y respetuoso. En cambio, el contenido inadecuado incluye publicaciones ofensivas, violentas, discriminatorias o exponen la vida privada de otras personas sin el consentimiento. Muchas veces compartimos ese tipo de contenido sin pensar en las consecuencias, pero puede que eso pueda afectar a otras personas e incluso traer problemas legales, demandas y demás. Por eso antes de publicar o compartir algo, siempre es importante preguntarnos si ese contenido realmente es apropiado para compartir. Ejemplo, soy autocontrol. Es muy importante hablar del autocontrol en frente a las redes sociales, ya que al pasar varias horas navegando, eso puede afectar nuestros estudios, nuestra vida personal o hasta nuestro mismo descanso. El autocontrol digital es saber cuándo decir basta o cuándo o saber cuándo es suficiente de estas redes sociales. Es bueno implementar, digamos, horarios para de pronto navegar en estas redes sociales y no depender mm, o pasar mucho tiempo frente a una pantalla. Eso puede incluir problemas mentales como lo que es la ansiedad, la depresión, los trastornos de sueño y el aislamiento social. Los estudios demuestran que el autocontrol nos ayuda a mejorar todo ese tema que acabo de mencionar para tener como una mejor calidad de vida, o sea, una mejor autoestima, una mejor calidad de sueño, una concentración en sus labores, ya sea trabajo, sea estudio, o sea, nos ayuda a mejorar todo ese tipo de inconvenientes que trae el no tener un autocontrol frente a estas redes sociales. Consecuencias del mal uso, tener en cuenta que lo que yo había dicho antes, el pasar tanto tiempo frente a una pantalla y viendo, digamos, la vida de los demás, ya sea de un influencer, de un famoso, de alguien reconocido o alguien que tú sigas, pasar mucho tiempo viendo todo ese tipo de cosas, pues también puede ser muy perjudicial para uno. El problema es como... Hay problemas emocionales como la ansiedad, el estrés, la baja autoestima, especialmente cuando existe comparación constante con los otros usuarios. O sea, del por qué él sí tiene esto, yo por qué no tengo, si yo tengo tal edad y él tiene cierta edad, es menor, mayor, lo que sea, yo porque todavía no he logrado eso. Eso afecta mucho mentalmente a las personas y hay que tener en cuenta. En situaciones más graves, el mal uso de una red social puede provocar sanciones, denuncias, problemas legales, acoso, difamación. Esas son las consecuencias del mal uso. Esto demuestra que lo que hacemos en Internet tiene una consecuencia, ya sea legal o sea como sea. Pero tenemos que saber que esto tiene un impacto real en nuestras vidas. Ya en casos reales, un ejemplo muy claro en la vida real es que si una persona publica o digamos tú publicas algún comentario ofensivo creyendo que eso no va a tener ninguna consecuencia, te puede terminar siendo sancionado y está cerrando pues su cuenta. Literalmente lo pueden hacer. Entonces sí hay que tener en cuenta que eso tiene una consecuencia y además que hay otros casos de reales del mal uso que puede ser el que comparte información personal sin cuidado, puede exponerse a estafas, a robos de identidad. Incluso existen situaciones en las que hay publicaciones viejas o antiguas que dan pie para hacer más difícil de pronto el tema de encontrar un trabajo o tener de pronto una vida social más sana. Compartir videos, difamar sobre personas, hablar mal de otras personas sin verificar que esto sea real, puede que esto nos acarree problemas con nuestro entorno. Y de paso, digamos, tener en cuenta que ahora las empresas se fijan mucho en nuestras redes sociales. Uno cree que
las empresas no se fijan en eso, pero muchas o hay varias que sí lo tienen muy en cuenta en la hora de pronto contratar un personal, de cuáles son sus gustos, cuáles son sus creencias. Bueno, más que creencias es lo que le llama la atención, qué es lo que le gusta, qué es lo que disfruta hacer. Si normalmente una empresa ve actitudes o comportamientos inadecuados de estas personas que quieren integrar a su empresa, como de pronto machismo, discriminación, racismo, todo esto, sin de pronto que uno lo vea por solo un chiste o solo una broma, puede que esto literalmente puede que afecte nuestra vida a la hora de pronto entrar a una empresa. Ya para concluir, mis recomendaciones finales, las redes sociales son herramientas extraordinariamente poderosas que pueden amplificar nuestras voces o pueden ampliar nuestros conocimientos dependiendo del uso que le demos. Hay comunidades globales en las que podemos estar y hacer parte para de pronto hacer un cambio en el mundo y literalmente puede abrir puertas inimaginables para trabajos, para ser contratados y hacer miles y miles de cosas. Sin embargo, ese poder conlleva una gran responsabilidad. Al usar estas plataformas con ética y autocontrol, hay un propósito de conciencia. No solo el, no solo que, no solo protegemos nuestra vida personal, nuestra integridad, sino también nuestra salud mental, emocional y también contribuimos a que este ecosistema sea un poco más saludable y respetuoso para que todos podamos estar en armonía. Así que el futuro digital que queremos comienza con las decisiones que tomemos hoy. Así que hay que tener muy en cuenta todo lo que hagamos para que esto sea posible y sea mejor cada día.